Audime conditor, nostras preces confletibus, in hoc sacro jejunio. El sexto domingo después de Pentecostés, la Iglesia nos recuerda primero los efectos del bautismo y segundo, que la Eucaristía que Cristo nos ha dejado para la vida eterna es un alimento que perdura, es un alimento con el cual nosotros, caminando entre las tentaciones, podemos vencer más fácil y llegar finalmente al cielo. Primero, hoy San Pablo nos dice en la carta a los romanos que todos los bautizados, creo que aquí todos estamos bautizados, todos los que me escuchan estamos bautizados, y eso nos hace primero hijos de Dios. Y como hijos de Dios, obviamente ya miembros de la Iglesia, entonces, conscientes de lo que somos, conscientes de quién somos hijos y a qué pertenecemos, pues a la Iglesia. Consciente que nuestra Santa Madre Iglesia, pues nos proporciona los sacramentos. Cristo, Él instituye los sacramentos. Y como es hoy justamente el caso del bautismo y de la Eucaristía. Dos sacramentos. De hecho, los dos hacen parte primero, de la incorporación a la Iglesia y segundo, del alimento en la Iglesia. Estos sacramentos, que son la iniciación cristiana, sacramentos con los cuales pues difícilmente nos vamos a salvar si no los tenemos. Si no tenemos el bautismo, pues no somos hijos de Dios. El bautismo me va a diferenciar de las criaturas de Dios. Antes del bautismo soy criatura de Dios. Pero también criatura de Dios es el perro, el caballo, la vaca, la gallina. Son criaturas de Dios porque Dios las ha creado. Pero el bautismo me diferencia de esas criaturas, aparte de que soy un ser racional. Porque ahora soy hijo de Dios con el bautismo. Por eso no bautizamos en la iglesia a los perros, a los gatos. Aunque la señora muy querida traiga a su perro para que se lo bautice, no se bautiza el perro. Porque el sacramento del bautismo es para una persona humana que se hace hijo de Dios. Pero hoy San Pablo nos recuerda entonces que nosotros, una vez bautizados, hemos muerto al pecado. Ha quedado sepultada nuestra condición de pecadora o nuestra condición de condenación. Ya no estamos condenados eternamente, porque esa es la situación de Adán y Eva. Adán y Eva, una vez pecando, fuimos expulsados de el paraíso, de la presencia de Dios. Es que Adán, desde el hebreo, quiere decir humanidad. No solamente un hombre, todos nosotros. Y Eva, el mismo texto del Génesis capítulo 3 dice que Eva es la madre de la humanidad. Entonces no fue un hombre y una mujer, toda la humanidad. Por el pecado, por la desobediencia, fuimos expulsados de la presencia de Dios, del paraíso, de gozar de esa presencia del Todopoderoso de Dios. Y las consecuencias de ese pecado de desobediencia es estar sin ver el rostro de Dios, sin ver la presencia de Dios. Pero Dios ha querido entonces que por medio de Jesucristo su Hijo, nosotros ahora volvamos a Dios. Cristo en las aguas del Jordán, Él instituye, o mejor, bendice las aguas con las que nosotros vamos a ser bendecidos o purificados, limpiados del pecado.
y limpiados del pecado, entonces volvemos a recuperar nuestra dignidad de hijos de Dios. Ya en la cruz, el Señor a uno de esos dos ladrones que habían, porque habían dos ladrones, uno se arrepiente, que algunos dicen que lo llaman buen ladrón. Ladrones buenos no hay. Un ladrón que se arrepintió tal vez sí. Ese ladrón que se arrepintió, el Señor le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Lo que Adán y Eva o la humanidad perdimos. ¿Qué perdimos? El paraíso. Pero hasta eso nosotros hemos robado el paraíso. Volvemos otra vez. Ese ladrón nos representa a nosotros. Es la humanidad volviendo a que las puertas se le abran del paraíso. Y entonces San Pablo hoy nos recuerda que nosotros ya no estamos eternamente muertos en el pecado, sino que ahora nosotros tenemos una condición de hijos de Dios. El paraíso otra vez está una oportunidad para volver. Y digo una oportunidad porque no todos van a querer. El mismo Señor lo dice en el caso de la Santa Misa, en el sacrificio de la Santa Misa, la sangre que será derramada por muchos, pro multis, no por todos, porque no todos van a querer. Algunos incluso bautizados y van a querer perder, van a querer desaprovechar el volver al paraíso. Porque el Señor pone a prueba a la humanidad o a Adán y Eva expulsados del paraíso. Bueno, si en verdad me aman, demuéstrenlo. Si en verdad quieren ser hijos de Dios, demuéstrenlo siendo fieles a mí, obedeciendo mis mandamientos, ya después con Moisés, cumpliendo la ley, y con Cristo ahora viviendo en los sacramentos y en la iglesia. Y del bautismo podemos hablar mucho, mucho más, porque es el sacramento sin el cual no se puede recibir otro sacramento. Primer sacramento de la iniciación cristiana. Pero hablando ya ahora del otro sacramento que es la Santa Eucaristía, es un sacramento. El santo sacrificio de la misa da un sacramento, es la Eucaristía. Y el Señor hoy nos presenta una parábola que es la segunda multiplicación de los panes. Recordemos que ha habido otra multiplicación de panes donde habían 5 panes y 2 peces. Los 4 evangelistas lo presentan más específico en esa primera multiplicación de los panes de San Juan en el capítulo 6. Hoy San Marcos habla de una segunda multiplicación en el capítulo 8. Dice que es mucha gente, concluye el texto diciendo que habían 4,000 o por lo menos unos 4,000. Y Jesús, viendo tanta gente allí, le da lástima de ellos. Dice, 3 días llevan conmigo. 3 días caminan con Jesús. Y Jesús, preocupado por ellos porque no han comido nada, dice, si los despido, se van a caer por el camino porque algunos vienen de lejos. Y los discípulos preguntan, pero en este lugar que estamos aquí despoblado, en soledad, aquí no está el supermercado, aquí no está la panadería, no está el restaurante cerca. ¿Cómo les vamos a dar de comer? Y pregunta, ¿cuántos panes tenéis? Y responden 7. Entonces, que todos se sienten. Y Jesús sabe lo que va a hacer. En esta segunda multiplicación de los panes no se especifica en el texto lo que sí ha pasado en la primera multiplicación de los panes. Pero la situación es aquí que Jesús bendice esos panes, da gracias a Dios, los multiplica y todos comen. Cuando tenían todos ya pan, todos han comido, han sido saciados, recogen lo que ha sobrado y recogieron 7 cestos. En la otra multiplicación recogieron 12 cestos.
y en la otra multiplicación apenas habían 5 panes y recogen 12 cestos. Aquí habían 7 panes y recogieron 7 cestos. Entre menos, más bendición. Jesucristo tiene compasión del pueblo. Y esta es una prefiguración, obviamente, de lo que es la Santa Misa o el sacramento de la Eucaristía. La Eucaristía es el alimento, el viático para la vida eterna. Nosotros, conscientes de a quién vamos a recibir, ya bautizados, nos acercamos a Dios. San Pablo nos ha recordado en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, y dice Pablo, examine cada uno su conciencia y mire cómo está comiendo y cómo está bebiendo el cuerpo y la sangre de Cristo. Porque el que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación. Somos hijos de Dios por el bautismo. Eso me da la garantía de que miembro de la iglesia puedo recibir los sacramentos y en este caso de la Eucaristía. Pero no es suficiente con estar bautizado. Ahora debo mirar qué voy a recibir, qué estoy recibiendo, de qué manera lo estoy recibiendo. Y digo qué estoy recibiendo porque en la situación de la iglesia hoy se debe evaluar, se debe mirar primero qué clase de doctrina estoy recibiendo. Porque muchos, y eso lo dice San Juan en el libro del Apocalipsis, se están alimentando de aguas putrefactas, de doctrinas corrompidas, dañinas, que nos llevan a la salvación, llevan a la perdición. Y muchos grandes jerarcas, teólogos, doctores en Sagrada Escritura, muchas veces con malas intenciones, dan una doctrina para acallar el pecado, para maquillar el pecado y decir, ya no es pecado comulgar en adulterio. Pueden comulgar los adúlteros. De ahí viene justamente Amor y Leticia de Jorge Mario Bergoglio. Pueden comulgar los adúlteros divorciados vueltos a casar, porque si les decimos adúlteros comulgando suena feo. Pero mejor, digámosle, divorciados vueltos a casar, vueltos a casar. ¿Acaso Cristo dice que los adúlteros se pueden volver a casar? No. Hablando del matrimonio, Jesucristo dice, el hombre deja a su padre y a su madre, y se une a su mujer y los dos forman una sola carne. De modo que ya no son dos, sino uno solo. Pero ya hablando después, que le preguntan a Jesús que si el hombre puede repudiar a su mujer, dice, ¿y es que no han leído al comienzo lo que dijo Dios? De modo que lo que ha unido Dios, que no lo separe el hombre. Lo que ha unido Dios, claro está, la pregunta es, ¿y Dios los unió? Porque algunos ni Dios los ha unido ya. O no le piden permiso a Dios. Este es el hombre, esta es la mujer con la que debo compartir el resto de mi vida. Por eso hay que orar para tomar una decisión siempre en Dios. No, mi intención es que yo quiero, es que me parece, es que me gusta. No, pregúntale a Dios primero para tomar la decisión. Y en Dios, si todo es de Dios, los va a unir y Dios los va a bendecir. Va a bendecir esa unión. Bendecidos por Dios, Jesucristo mismo lo dice, el matrimonio es hasta que la muerte los separe. Hasta que se muera por lo menos uno. No hasta que la muerte, la vecina, que la llaman la muerte, que lo separa. No, esa no es. Hasta que la muerte lo separe. Si acaso, viudo podrá. Pero no es que se separaron y entonces vuelven y se casan con. Allí hay un pecado muy grave. Un pecado muy grave, por lo cual Jesucristo dice que es adulterio. Y estos, en pecado mortal y grave, deben arrepentirse, deben acercarse a Dios, vivir en gracia de Dios y ante todo en castidad, en fidelidad
al sacramento que han recibido para poder comulgar. Hoy muchos engañados están comiendo y bebiendo su propia condenación. Y esos que han aconsejado que comulguen en pecado mortal, en el adulterio, pues son los primeros que van a ir al infierno. Llámese papa, llámese obispo, cardenal, sacerdote, laico, el que sea. Por predicar un evangelio distinto, como dice Pablo, sea maldito. No pertenece a la iglesia, no pertenece a la comunidad. Anatema, sea excomulgado, sea sacado de la comunidad. Por lo tanto, es tan sagrado el sacramento de la Eucaristía, porque el texto de hoy es una prefiguración de lo que es la Eucaristía, que debemos mirar con qué dignidad, con qué amor yo estoy recibiendo la Eucaristía. Y vuelvo a lo mismo, ¿qué clase de sacramento estoy recibiendo? ¿Qué clase de doctrina estoy recibiendo? Y si estoy recibiendo en verdad un sacramento o una simulación de sacramento. Porque ya muchos hasta se las dan de muy modernistas y terminan consagrando, disque consagrando, galletas. Otra cosa diferente a lo que manda la Santa Madre Iglesia en la liturgia, el derecho canónico. Ya no hay vino, hay otra bebida. Ya no hay pan de harina de trigo, otra cosa. Ya no hay sacramento. Una simulación de sacramento. No es que la iglesia tiene que innovarse. Entonces usted literalmente si va a un banquete, a una cena, pero no va a un sacrificio. La Santa Misa es un santo sacrificio. Y Cristo muere allí. Y en las palabras del sacerdote, esas especies ya no son pan y vino, ahora es el cuerpo y la sangre de Cristo. Y entonces tenemos que mirar con qué dignidad yo me acerco a recibirlo. Pero tampoco nos neguemos a recibirlo. El mismo capítulo 6 de San Juan dice el mismo Jesucristo, sí. El que no come y no bebe mi cuerpo y mi sangre no tendrá vida eterna. Por lo tanto, tenemos que recibir el cuerpo y la sangre de Cristo para tener vida eterna. Así que muchos protestantes que dicen que no es importante y que van a ir al cielo, porque también dicen que son cristianos, que no lo son, van a ir al cielo. Si no comen, y Cristo lo dice, si no comieres y no bebieres mi cuerpo y mi sangre, no irás al cielo. Pues hoy el Señor nos invita a dos cosas. Primero, a que estando bautizados, miembros de la iglesia, vivamos los sacramentos en gracia de Dios. Y segundo, aprovechemos esa gracia que Dios nos da, que es muy grande, de recibir a Dios en la Eucaristía, de alimentarnos y de fortalecernos. Si nos alimentamos de la Eucaristía, en el camino donde hay muchas tentaciones y tropiezos, los vamos a ver y no vamos a caer. Y vamos a ir al cielo fortalecidos porque podemos vencer al maligno. Adoremos a Dios en la Eucaristía también, contemplémoslo. El Señor se compadece de nosotros, estamos débiles, frágiles. Se compadeció de esta multitud que llevaba 3 días con Él. Les dio pan y sobró. Eran como 4,000, muchos, porque para todos hay. El Señor quiere alimentarlos a todos, pero no en el pecado, no de cualquier manera. Y miremos hoy en la iglesia qué clase de sacramentos estamos recibiendo, qué clase de doctrina estamos recibiendo y ante todo, qué clase de Dios, en qué clase de Dios estamos creyendo. Porque hoy muchos engañan al pueblo. Santo Tomás decía, fue una de sus últimas prédicas que hizo Santo Tomás que quedaron consignadas, y dice Santo Tomás, lo primero que debemos nosotros entender como cristianos es que existe un solo Dios con una sola doctrina que está en la Iglesia Católica y que tiene una tradición hasta el día de hoy de más de 2000 años. Pues pidámosle al Señor para que nosotros, bautizados y miembros de la Iglesia, aprovechemos todas estas gracias y bendiciones de ser hijos de Dios. No perdamos la herencia, que es el reino de los cielos. Y aprovechamos que nuestro Padre nos alimenta gratuitamente para que podamos ir fortalecidos al cielo.
y fortalecidos también podamos vencer la tentación. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre. Vacant Praetorium. Nostras preces confletibus. Cor tuum regnavit, Sacro O Marie.